Queremos recibir con un fuerte aplauso a nuestro camarada Diego Rusarín. Gracias por su visita a nuestra Escuela Internacional de Liderazgo Antonio José de Sucre, este espacio de la juventud venezolana, la Casa de los Sueños de la Juventud Chavista. Estamos complacidos de tenerte hoy acá y siempre somos muy seguidores de tu contenido. Uno tiene que aprovechar la oportunidad cuando se ve con un analista político como Diego para preguntarle: Diego, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Cómo ves el mundo hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? Se los digo como participante de la geopolítica internacional. A mí me tocó ir personalmente al último foro de BRICS en Kazán. Estuve allá en Rusia con los grandes mandatarios. Me toca ahora ir a Brasil, que por cierto, tengo entendido que hay brasileños acá también, ¿no? Camaradas. Eu também sou brasileiro, mas hoje eu estou como representante de uma América un poco mayor que o Brasil. Entonces, me toca ahora en octubre estar en el foro de BRICS en Brasil también. Tengo la oportunidad de conversar con muchos de estos líderes de la nueva formación que se está dando en el mundo. Y la verdad es que no se los digo con palabras ligeras, estamos ganando. ¿A qué me refiero con estamos ganando? Creo que por primera vez en un muy largo periodo de tiempo, muy oscuro, sin futuro, donde no se veían alternativas, donde de verdad estábamos estancados en una realidad que parecía insuperable, inmóvil, ahora parece que el mundo nos está presentando alternativas. Hay una serie de condiciones materiales, históricas y concretas que permiten que nosotros hablemos realmente de una superación de las condiciones anteriores. Obviamente eso no implica que baje la guardia, que baje la intensidad, que baje la lucha. Al contrario, este momento lo que nos tiene que dar es la convicción y la motivación inquebrantable de que llevamos la vanguardia. Llevamos la vanguardia, hay un camino, hay una brecha, hay una oportunidad histórica. Yo no sé qué tantos de ustedes también, porque quiero tratar de modular la conversación. Sé que muchos de ustedes son líderes comunales, que es probablemente el trabajo más importante en este periodo histórico, dadas las regiones y las situaciones en donde ustedes están, pero mi lugar de confort es más el lugar de la teoría. Entonces, discúlpenme si a veces uso palabras muy complicadas o términos muy complicados. Tómenlo más como una invitación que como un acto de soberbia o lo que sea, porque también para ser líderes revolucionarios hay que tener el cuerpo listo, pero la mente también. Y quiero pensar que como todos nosotros de alguna forma tenemos esta convicción revolucionaria, somos marxistas, somos materialistas, entonces tenemos una ontología materialista. Y la ontología materialista no separa la mente del cuerpo. La mente es el cuerpo. Nosotros como ontología materialista no hacemos esa división entre mente y cuerpo. Tener el cuerpo preparado es tener la mente preparada. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Por eso de verdad aplaudo mucho el esfuerzo y de ustedes de estar aquí, de pasar este diplomado, regresar con esta formación, porque el cuerpo revolucionario también incluye la mente. Y necesitamos estar preparados completamente para aprovechar lo máximo posible este momento histórico. Hay un filósofo francés que se llama Alain Badiou, que dice que nosotros como sujetos revolucionarios tenemos que estar listos para identificar los momentos revolucionarios, las oportunidades revolucionarias, porque son brechas históricas que se abren en un destello y si nosotros no estamos listos para verla, se nos pierde. Y esa ventana de oportunidad puede pasar, ¿no? Entonces, dadas las condiciones materiales históricas, la manera en cómo se resuelven las contradicciones de las fuerzas materiales de la historia, nosotros tenemos que estar listos y atentos y obviamente preparados para capitalizar en ese momento histórico. Entonces, ¿cómo está el mundo hoy? Está en un momento de cambio. Y aquí, como lo dijo Stalin, hay siglos donde parece que no pasan días y hay semanas donde parece que pasan siglos. Y nos tocó vivir exactamente esta época. Cada semana estamos viendo noticias que antes hubieran considerado noticias de la década y ahora las estamos viendo semanalmente. La desdolarización, la formación de un bloque geopolítico, ¿no? Los conflictos calientes, el retorno de la Guerra Fría. Todos estos eventos históricos antes tardaban décadas en suceder y ahora semanalmente estamos viendo anuncios de eventos históricos que indican un movimiento de un metamodo de producción o de una formación social y económica. Entonces nuestra responsabilidad como líderes es capitalizar, aprovechar esa oportunidad histórica para llevar a cabo nuestro proyecto. Muy buena la explicación porque nos abre la mente a que estamos ganando, ¿verdad? Porque la mentira del imperialismo es decir que estamos perdiendo, ¿ves? A través de las redes, de los medios de comunicación. Por eso no podemos afirmarlo, estamos ganando. Ante esta ganancia, ¿cómo se ve Venezuela? Una cosa es que lo veamos nosotros aquí en Venezuela, pero
pero cómo el mundo lo ve en este momento. Perfecto. Si quieres, voy a empezar aprovechando tu pregunta para hablar un poco del tema de redes sociales. Aquí, me parece que es prácticamente lectura obligatoria, si a ustedes les interesa el tema, sobre la manufactura del consentimiento. Si nunca lo han leído, es de un filósofo inglés americano que se llama Noam Chomsky, que es un especialista en lenguaje, y el resumen muy corto de qué significa manufactura del consentimiento es: los medios no son neutrales. De hecho, ¿qué son los grandes medios internacionales? Empresas. Y las empresas están condicionadas primero por la lógica del capital. Las empresas no expresan opiniones libres. De hecho, se dice que en un dominio de un modo de producción capitalista, lo que se comunica siempre es la libertad del capital. Entonces, ¿qué es lo que se ve en los medios de comunicación? La voluntad del capital. ¿Cuáles son las noticias que son encabezados en el mundo? Lo que le conviene a la lógica del capital. Y aquí, voy a hacer un poquito de teoría para justificarlo, pero esta es una explicación, y yo creo que uno de los conceptos más fundamentales de entendernos como materialistas, como marxistas, es: las bases materiales producen superestructuras ideológicas. ¿Qué son las superestructuras ideológicas? La política, la subjetividad, la religión, la cultura, nuestro concepto de bien y mal y justicia. Todos estos conceptos grandotes que están acá arriba son producto de una relación con las bases materiales. ¿Cuáles son las bases materiales? Nuestra relación como personas con la tierra, con el trabajo, con los otros, con nuestra manera de crear y estar en el mundo. Las formas materiales de producción producen superestructuras ideológicas. Y de hecho, lo que explicaba Marx y Engels es que esa superestructura ideológica tiene una función fundamental: perpetuar las bases materiales que la producen. Entonces imagínense que aquí arriba, en superestructura ideológica, es como si fuera el cuento que explica por qué el mundo es como es. Y acá abajo está realmente lo que hace al mundo como es: la propiedad privada de los medios de producción, la intervención militar, el imperialismo, el colonialismo, la violencia. Las bases materiales producen historias, y las historias quieren que las bases materiales siempre se quedan igual. Entonces, ¿qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación son la intención de la superestructura ideológica de dejar la base material tal como está. Entonces, tú cada vez que entras a Twitter, a Facebook, a Instagram, a cualquiera de estas grandes plataformas de comunicación, ¿qué estás viendo realmente? Una empresa, porque es una empresa, tiene que declarar ganancia, tiene inversionistas. Entonces, ¿cuál es su principal objetivo? Darle ganancia a los capitalistas. Nunca va a hablar en contra de sus propios intereses. De hecho, cuando logras que hablen un poquito en contra de sus intereses, es magia. Magia. El contenido de redes sociales es 80% propaganda liberal. Y ni siquiera es un tema intencional. No crean que hay un cabal de Illuminati, de gente en una sala filtrando qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice. Son mecanismos automáticos, autopoyéticos, diría Maturata, que es un biólogo chileno, que hablaba de la lógica de las especies de tratar de perpetuarse. Les explico rápidamente cómo funciona. Una gran plataforma de redes sociales, como Instagram, Facebook, y quiero hacer énfasis en el tema de redes sociales porque sé que ustedes como juventud tienen que estar listos para dar esa batalla, ¿okay? Entonces, redes sociales, tú entras. Entonces, ¿cómo funciona la red social? Pues yo, como dueño de la plataforma, necesito ganar dinero. ¿Cómo le hago para ganar dinero? Voy a vender espacios publicitarios para marcas que me patrocinen para que ustedes la usen gratuitamente, ¿no? Entonces, yo le voy a decir a una marca de shampoo: oye, 80,000 personas en esta ciudad usan tu plataforma al día. Entonces yo te cobro para que tú pongas una publicidad de tu shampoo y ustedes van a ver la publicidad del shampoo. Ese es el fundamento nivel 0 de cómo funcionan estas plataformas. La otra manera como ganan dinero es vendiendo nuestros datos. Entonces tú, cada vez que entras a una red social, la red social sabe cuánto tiempo estuviste, desde dónde te conectaste, la velocidad de tu internet, si te conectaste en tu tablet, en tu computadora, en tu celular, qué marca es tu celular, cuánto cuesta tu celular, el internet del cual te conectaste, quién es el proveedor, qué velocidad tenía, cuánto cuesta al mes, cuánto tiempo pasaste, en qué plataforma estabas antes, en qué plataforma estuviste después, si contestaste, si diste follow, retweet, like. Cada vez que tú interaccionas con una red social, mina en promedio entre 80 y 100 puntos de información sobre ti. Cada vez que tú entras a una red social, tú le estás dando 100 puntos de información al dueño de la plataforma. Y esos datos
que son, mucha gente dice, el petróleo de la nueva generación, después los venden para grandes empresas o para otros grupos de interés privado de qué hacer con esos datos tuyos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Como esas empresas dependen de vender esos espacios publicitarios, si de repente yo hago un video en contra de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Y sale Diego explicando que las contradicciones del capital y cómo la propiedad privada de los medios de producción produce desigualdad y perpetúa la pobreza y perpetúa la falta de educación o el acceso a servicios básicos, la plataforma va a decir, oigan, ¿quién quiere patrocinar este video de Diego? Y las marcas van a decir, pues nadie. ¿Quién va a querer patrocinar un video que atenta en contra de mi modo de producción? Entonces nadie va a querer patrocinar los videos de Diego. Entonces, ¿qué pasa? La plataforma no va a mostrar los videos de Diego, porque los videos comunistas, la gente ¿para qué los va a ver? Si no ganan dinero las plataformas cuando los muestran. Entonces, si se fijan, es un filtro automático. Nadie tiene que decir, este es un video malo, vamos a tumbarlo. No, simplemente no se lo muestro a nadie, porque como ninguna marca lo patrocina, el video no genera dinero y así no le llega a nadie. Pero de repente se pone un argentino fan de Milei o un gringo que vende humo y dice, no, yo te voy a vender un esquema piramidal para que ganes dinero haciendo, no sé, dropshipping de productos baratos manufacturados en Malasia. Pues obviamente, como es un tema de engañar gente y mete dinero y a través de tu tarjeta de crédito, pues muchas empresas lo van a querer patrocinar. Entonces va a ser un video que a la plataforma le conviene que la gente lo vea mucho. Entonces va a ser un video con muchas vistas. Entonces, lo que les quiero dejar de mensaje de esto, hay que ser altamente críticos al funcionamiento de redes sociales. Pero esa crítica se tiene que aplicar de manera estructural, porque tenemos que entender que todo lo que sucede dentro de una red social es resultado de una dinámica que es derivada de la propiedad privada. ¿No? Y voy a regresar al principio que les dije, las bases materiales producen superestructuras ideológicas y esas superestructuras ideológicas perpetúan las bases materiales que la producen. ¿Okay? Y a medida que vaya avanzando la conversación voy a tratar de explicarles cómo se supera esa contradicción y cómo se supera ese impasse, porque es muy difícil. Nuestras conversaciones son profundamente ideológicas y la ideología es parte de la superestructura, que es producto de la base material. Por eso es tan importante, por eso me pareció tan bonito la invitación, porque el trabajo comunal, el trabajo en las bases, en las comunas, con la tierra, con la gente, es el trabajo en las bases materiales. Es desde la base material que cambiamos la ideología. No se ataca directamente la ideología. El ataque directo a la ideología es un trabajo liberal. Nosotros tenemos que trabajar en las bases, en la comuna, con la gente, con el acceso al agua, con el acceso al trabajo, a la vida digna, a la democratización de los procesos sociales, a la participación activa, a la construcción de una conciencia colectiva de clase. Esas son las bases materiales. Entonces, y para terminar el comentario, que la segunda parte de la pregunta, que me decías cómo se ve Venezuela desde afuera, ¿no? Y aquí la verdad es que para mí fue un asunto pues profundamente doloroso, porque pues, dada mi investigación y mi estudio, pues yo tengo una cierta ventaja de entender que a final de cuentas esta imagen que se forma de la resistencia, desde afuera la resistencia, siempre es una imagen detrimental, ¿no? O sea, ¿cómo les explico esto de manera simple? Estados Unidos usa países como Venezuela, Cuba, Corea del Norte como si fuera un comercial vivo de los peligros de la resistencia. Entonces ellos necesitan que ustedes se vean mal. Ellos necesitan que ustedes se vean mal. ¿Por qué? Porque el capitalismo produce una miseria y una serie de contradicciones que son cada vez más evidentes, ¿no? Estados Unidos tiene ahorita, por ejemplo, una crisis de fentanilo, de adicción a las drogas, una crisis de personas desabrigadas viviendo en las calles. O sea, es natural. Algún amigo de ustedes que tenga una oportunidad de ir a Estados Unidos les va a decir, los centros de la ciudad parecen películas de zombies. Se los digo yo en primera persona, parecen películas de zombies. O sea, eso es evidente. La crisis social que tienen ellos, de la fibra social americana, está en un momento crítico, que no se había vivido, yo creo que desde los 1920, que fue la última gran crisis económica que tuvieron ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De nuevo, como mejorar la condición de las clases bajas es incongruente con el modo de producción capitalista, porque el modo de producción capitalista lo que quiere solamente es generar ganancia económica para el gran capital. Entonces, mejorar la calidad de vida de las bases trabajadoras no está en sus intereses, nunca lo ha estado.
Entonces ellos no lo pueden mejorar. Entonces, ¿qué hacen? Hacer que la alternativa se vea peor. Ese es su trabajo. Por eso ellos siempre van a hablar mal de Venezuela, siempre van a intervenir, siempre van a hablar mal de Cuba, siempre van a intervenir. Cada vez que un país periférico a Estados Unidos trata de hacer un movimiento social que se preocupe por la calidad de vida de la clase trabajadora, Estados Unidos tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque la lucha que están haciendo ellos de comunicación es que no pueden dejar que la gente aspire a un proyecto mejor. No lo pueden permitir. Entonces, como ellos no pueden mejorar, tienen que hacer que nosotros nos veamos peor que ellos, todo el tiempo. Esa es la guerra de propaganda. Entonces, claro, cada vez que yo vengo a Venezuela y trato de mostrar cómo es la vida aquí, cómo es la gente, cómo realmente funciona la ciudad, cómo están los indicadores económicos, allá afuera me dicen todo. O sea, me tachan de mentiroso, de comprado, de enchufado, de agente de chino, lo que sea. O sea, tienen que, porque para ellos la realidad es incompatible con su modelo de producción. Pues tienen que hacerlo. Pero claro, esto también lo decía Marx, lo bueno de todo esto es que la realidad es pertinente. La realidad se resiste a la mentira. La realidad se resiste a la mentira ideológica. Entonces hay cosas que superan la capacidad de propaganda. Y es increíble, ¿eh? O sea, de verdad, porque entendiendo la fuerza que tienen las maquinarias de propaganda, el hecho de que un poco de verdad pueda escabullirse entre los dedos del gran capital es asombroso. O sea, claro, ahorita estamos viviendo un momento histórico. Como les dije, la formación del BRICS como un modelo alternativo de respeto y colaboración mutua, además guiado por China como una nueva formación socioeconómica con orientación socialista, bajo el mandato del Partido Comunista Chino, que sacó a 700 millones de personas de la línea de pobreza. Es un hecho histórico. Y que esté Nicolás Maduro con Xi Jinping una hora sentado conversando, tumba cualquier narrativa antirrevolucionaria que quisieran tener. Eso se cae en una foto. En una foto es como que, oye, pues no ganó y no es democracia y no sé qué, y ahí está con Xi Jinping negociando. ¿Y dónde quedó la narrativa? En propaganda, ¿no? El detalle es este. Ustedes se van a topar con mucha gente que no es capaz de cambiar de opinión. Y seguramente conocen muchos, tienen inclusive amigos, si no es que familiares, que no son ni siquiera capaces de cambiar de opinión. Mi recomendación en ese sentido, aunque no era parte de la amable pregunta, es sean amables, pues siempre hay que tratar hasta cierto punto de ser amables y entender que la ideología es producto de las bases materiales. ¿Por qué te vas a pelear contra una ideología que es producto de una base material? Mejor transformemos las bases materiales. La batalla se gana sola. O sea, China no tiene que convencer a nadie de su éxito. Nomás necesita llevarlos. O sea, ahorita literalmente van estos grandes streamers, los creadores de contenido. Acaba de ir uno súper famoso americano que se llama iShowSpeed, de 38 millones de seguidores. El tipo fue a China y regresó encantado con China y decepcionado de la mentira en la que vivía. O sea, él dijo, ¿cómo me mintieron tanto tiempo? O sea, ¿cómo pudo ser posible que él, un chavo de 25 años, tanto tiempo vivió embriagado, porque hay un placer, hay un goce en vivir embriagado de propaganda. A la gente le gusta ser engañada. Entonces, cuando él va a China y se da cuenta que la realidad material es completamente distinta como se lo habían planteado, él tiene este proceso de desencantamiento con el mundo que lo obliga a actualizar su ideología. Porque cuando tú estás en China, en Shanghái, y ves los edificios, y ves los carros eléctricos, y los taxis que se manejan solos, y los Ubers que vuelan, y la tecnología, y una hoz y un martillo gigante en un edificio de 100 pisos, dices, no mames. Comunismo es lujo. Comunismo es superioridad de producción. El comunismo es glorioso. Pero me mintieron durante tantos años que me es imposible ver esa realidad hasta que te topas con las condiciones materiales y la realidad material concreta no deja que mientas sobre ella. Ahí está presente, está frente a ti. Entonces, de nuevo, o sea, yo creo que es un momento súper interesante. Inclusive la visión de cómo se ve Venezuela allá afuera está definitivamente mejorando. Los resultados económicos son evidentes. Aparte, creo que hay un detalle importante también para nuestros amigos argentinos que están acá. Me encanta que Milei haya llegado al poder, porque la pesadilla de un libertario es que le den oportunidad de probar sus teorías económicas. Es la pesadilla de alguien que tiene ideología económica liberal o neoclásica.
porque aplica sus teorías en el mundo real y sabemos que son una catástrofe. Y lo que estamos viendo ahorita en Argentina es caos social, el dolor de la gente, crecimiento en problemas de pobreza, problemas de alimentación, cosas que no había tenido Argentina, por más que venía de otras gestiones neoliberales, pero ahora está logrando ser peor, ¿no? Entonces es muy buen momento para que Nicolás Maduro y Venezuela, desde la resistencia, el segundo país con más bloqueos económicos del mundo. O sea, Rusia tiene 19.000 y ustedes tienen cerca de 1.000 sanciones económicas. Pero Rusia, más de 1.000 ya, bueno, van ganando. Entonces, pero Rusia es el país más extenso del mundo. Ustedes son un país de 28 millones. O sea, y ustedes son el segundo país más sancionado del mundo. Y aún así, que den un crecimiento económico de 5.9, es una cachetada hermosa de resultados. Diego, a propósito de eso que dicen del bloqueo y las sanciones, en el año 2014 el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva diciendo que Venezuela representaba una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que representa entonces una amenaza para los gringos? La comuna como nuevo modelo civilizatorio, como una alternativa a desplazar el viejo estado burgués eurocentrista. Mira, de hecho sí me gusta que aterricemos más el tema a la parte de las comunas y si quieren después, a menos de que tengan un par de preguntas, me gustaría también poder abrir el foro, ¿no? O sea, hagamos realmente práctico y real nuestras intenciones democráticas y participativas. Pero voy a tratar de contestar un poco más rápido, disculpen que mi tendencia siempre es extenderme un poco. Es multifactorial la respuesta, esto es lo complicado, porque hay muchas cosas que Venezuela presenta como amenaza para el establishment o para el hegemón existente. Hoy, definitivamente el tema de la energía es un factor clave en la lucha geopolítica, clave. O sea, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene mucho que ver con que Rusia mandaba gas natural barato a Europa y Europa tenía su capacidad productiva subsidiada artificialmente por una energía barata que venía desde Rusia, ¿no? Y esto pues, es acumulación histórica de procesos coloniales, como lo es, por ejemplo, el litio que venía de Congo, que Francia lo compra 80 centavos y lo vende a 200 euros el kilo. Entonces, el tema energético es fundamental para entender estas relaciones geopolíticas. Al final, esto es ser materialistas, ¿okay? O sea, más allá de ideológicamente les presentamos una amenaza, sí, seguramente, pero materialmente hay algo por lo cual los necesitan débiles, ¿no? Entonces, como ustedes tienen la mayor reserva natural de petróleo del mundo, creo que son el número 5 en reserva de oro y aparte están en el top 20 como de otros 10 minerales raros que son necesarios para la industria 3.0, para Estados Unidos es impensable que un país como Venezuela sea soberano. Impensable, porque para ellos presenta una amenaza y un riesgo terrible. Entonces ahorita la manera como se están alineando los bloques geopolíticos, hay que tener muy en mente el lado material de la lucha. El lado material de lo que motiva estas grandes cosas. Porque, por ejemplo, y lo digo con la mano en el corazón, y la verdad es que felicidades a todos los que vinieron en representación del interés del pueblo palestino, que neta, muerte eterna al Estado de Israel. Hay un Palestina, viva Palestina libre. Que aquí, o sea, es terrible, ¿no? Pero desde la geopolítica se entiende. Palestina no tiene dinero, no tiene grandes recursos naturales que puede extraer inmediatamente y no tiene fuerza militar. Por lo tanto, no tiene derechos. Y lo digo de la manera positiva, más cruda y fría posible. Porque bajo el modelo liberal hegemónico en el que vivimos y la idea del derecho natural y los derechos humanos, que nada más son que escatología de la modernidad, un país que no tiene fuerza, no tiene violencia, no tiene poder, que no tiene dinero, no tiene poder y no tiene derechos. Eso es lo que queremos superar. Porque si se fijan, o sea, es el caso de Haití, es el caso de muchos países del subsaharianos, inclusive africanos. Ese es el detalle. Por eso la importancia de la lucha por la soberanía de un ejército fuerte y de la capacidad de defensa. Porque, a ver, seamos claros. Sin soberanía no existe democracia. Sin soberanía no existe democracia. No hay posibilidad de democracia sin soberanía. Todos los países, inclusive muchos de América, que son, nosotros somos un país democrático, incluyo Brasil, Colombia, hasta cierto punto México, Bolivia, Salvador, Honduras, son países democráticos.
pero son soberanos. ¿Y quién fondea sus oposiciones? ¿Y quién fondea sus ONGs? Es un peligro gigantesco los modelos democráticos liberales sin soberanía. No se puede aspirar a modelos democráticos sin primero tener soberanía, porque la democracia tiene que representar los intereses del pueblo. Pero si la democracia se vuelve un juego de dinero y de campañas y de patrocinios, ¿qué interés tiene más representación? ¿$1 o un voto? Son muchos dólares, ¿eh? Y si hay 28 millones de votos, créanme que hay mucho más de 28 millones de dólares. Entonces, sin soberanía no hay democracia. Por eso la importancia de la defensa constante de nuestro poder de lucha y nuestro poder de resistencia. Por eso somos una amenaza constante. Porque a diferencia de muchos otros países, ustedes sí tuvieron una lucha revolucionaria. Les hago un símil en el que estoy trabajando ahorita, y discúlpenme si ni siquiera es tesis, yo diría que es hipótesis todavía, ¿no? China tuvo en la era moderna 3 grandes líderes. Mao los liberó, Deng Xiaoping los enriqueció y Xi Jinping los proyectó al futuro. En Venezuela, Chávez los liberó, Nicolás Maduro los va a enriquecer y ustedes van a proyectar este país al futuro. Hola, ¿cómo va? Buen día, buenos días a todos. En ese sentido, me presento, soy Sofía, integrante también de la primera cohorte internacional de esta escuela. Soy de Argentina, del interior de la Argentina, y estamos acá con algunos compañeros que formamos parte de la Neurona Rebelde, que es un equipo, un grupo de activistas digitales que generan acciones digitales, tanto locales como en el territorio virtual. En ese marco es que también los debates, porque tenemos cursadas en conjunto, cursamos todos los cursos en conjunto, y hemos tenido bastantes debates porque justamente lo que ha generado la escuela es poder darnos el lugar donde podamos debatir integrantes de Latinoamérica y el Caribe, en conjunto con el compañero de Palestina, y poder discutir cuál es entonces esa proyección que vos mencionás. En ese marco poder entender la historia, poder entender de cómo se manejan las comunas, visitar, todo ese trabajo hizo que estuviésemos discutiendo mucho sobre, qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Y cómo es que podemos llegar a comprender el mundo para a partir de eso poder transformarlo. Estuvimos también escuchando mucho sobre, no queremos un mundo mejor, queremos un mundo diferente, o sea, queremos un mundo nuestro. En ese marco, también discutimos y debatimos que estamos atravesando hoy una nueva fase del capitalismo, donde se como reconfiguran las relaciones sociales, donde ya vemos que si no se expone en las redes sociales, en la virtualidad, las vivencias de uno no existen, donde los mensajes pueden llegar a tener un golpe mucho más fuerte, en todo sentido, ¿no? Y donde hay concentración mayores de riqueza. O sea, ¿qué significa? Que después de la pandemia marcó un antes y un durante, y esa pandemia lo que hizo fue enriquecer a ciertas empresas y a otras no, y vimos que eso existe. En ese camino, ¿cómo podemos hacer nosotros, militantes revolucionarios, para comprender que existe un mundo en donde hay una disputa de intereses, hay disputa por ende de riquezas, y donde se reconfiguran quizás hasta 2 polos de disputa, en ese sentido, donde de un lado hay algunas empresas, del otro lado hay otras empresas, y en esa disputa de intereses tenés los fondos de inversión, todos con todo, todos invirtiendo en todos lados, y en eso también una nueva aristocracia financiera y tecnológica, que es la que hoy es la que está llevando la gobernanza en los países, porque a diferencia de Venezuela y de algunos otros pequeños ejemplos, el resto de nosotros vemos a los estados-nación subordinados a esas definiciones. Entonces ya no importa quizás tanto el tema de la votación, hasta la democracia. ¿Para qué vamos a votar si después las decisiones las toma una empresa privada sobre nuestros propios recursos? Y así nos pasa, y lo hemos visto en todos los países latinoamericanos, y no solo eso, sino también la generación de estas nuevas imágenes y nuevas figuras, que vos lo decís de Milei,
pero discutiendo con las compañeras decíamos, también sucedió en Ecuador y está sucediendo en Honduras, y así va a pasar de Mileys que surgen y que reconfiguran los dos proyectos, digamos, uno más conservador, que es donde forman parte de esto, donde está Trump, donde están los neofascismos, y después tenés otro que es liberal, que está a favor de los derechos del LGBT, pero te pisan la cabeza de al lado, donde sí, puede ser una mujer empoderada, pero una mujer empoderada sola, sin organizarte. Claro, entonces, en esa situación que nosotros visualizamos, estuvimos discutiendo y decimos, bueno, ¿cómo nosotros no nos quedamos solo con las redes sociales? Porque es muy fácil para todos nosotros en nuestra generación ponernos al activismo digital solo, ponernos a discutir como unos locos trolls ahí en las redes sociales, pero también poder tener eso, los pies en la tierra, y lo que vos decís, nosotros lo llamamos localización. Cómo hacemos locales las acciones globales, por ejemplo, decirte Palestina, o cómo hacemos globales las acciones locales nuestras, como son las comunas, como sucedió con las compañeras las tesis de Chile, donde todo el mundo hizo esa coreografía. Y a partir de eso, en este compromiso de poder generar esa integración latinoamericana desde el lado también tecnológico, de pensar, hay muchos ingenieros acá también, hay compañeros que están interviniendo en lo que es el software. Entonces, ¿cómo empezamos también a generar nuevos software, nuevos lugares, nuevos espacios donde también podamos no solo intervenir los que ya existen, Instagram, Twitter, bla, 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 y poder generar a partir de eso lo que vos decías, escabullirse entre los dedos del capital y intervenir ahí también, sino no solo hacer pasar por ese lado información revolucionaria, sino también generar estos nuevos lazos, y que el ejercicio de la comuna es lo que nos daba a nosotros el lugar de la soberanía, y nos daba el ejemplo de cómo una comunidad puede llegar a pensar en otras formas de organización, porque lo que está sucediendo en las comunas es una forma completamente diferente de organización. Entonces, bueno, la pregunta es, si estamos encaminados en los debates que hemos tenido, si podemos pensar quizás en estas nuevas relaciones y en cómo profundizar apropiación de ese tiempo que nos están robando, porque es un tiempo de ocio, que pensamos que es de ocio, que estamos haciendo en las redes sociales y en realidad estamos dando información, tiempo y todo al capital, y cómo lo tomamos y lo hacemos nuestro. Yo, a ver si puedo contestar, porque tengo como 6 preguntas en una. Vamos por partes. El tema del activismo digital es bueno que levantes la crítica, y es bueno que ustedes también tengan esa conciencia. Por eso hice el paréntesis de cómo funcionan y sabiendo que son empresas. Y es rarísimo pensar esto, porque además también hoy ya casi la mayoría del contenido de redes sociales es inteligencia artificial. O sea, ya hoy en día son bots discutiendo con bots, literalmente. Tú te metes a un hilo de Twitter a responderle a alguien y le está respondiendo un bot, y luego a ti te va a responder otro bot y se van a pelear entre ellos. Entonces literalmente es la misma máquina teniendo conversación, pero a la empresa le funciona. Esto es lo raro. A la empresa, mientras más clics, mientras más visualizaciones, mientras más interacción, más puede vender publicidad. Esto es lo raro. Entonces ustedes tienen que tener esa conciencia de que aún el activismo digital acaba siendo un arma de doble filo. Por eso me gusta que lo hayas de nuevo aterrizado a la importancia del trabajo comunal, y ahí sí voy a tratar de contestar la pregunta en un punto muy específico. Necesitamos números. O sea, necesitamos números. Nosotros como América estamos balcanizados. No sé si estén familiarizados con el término, pero fue lo que pasó después de la Unión Soviética, con toda la región periférica de lo que es alrededor de la principal región geológica del mundo, que es lo que está en Rusia. Y esta región alrededor de Rusia, donde están los Balcanes, la frontera con África, donde está Palestina también, siempre geopolíticamente a esa área alrededor de Rusia se le llama Ringlands. Y Ringlands siempre ha estado en guerra. Históricamente siempre ha estado en guerra, porque es gente tratando de meterse a Rusia, romperlo en pedazos para robárselo. Esa es la historia de Rusia en resumen. Nosotros en América estamos balcanizados, nos hicieron pedazos. El gran proyecto de Bolívar, de una patria grande, nos hicieron pedazos. ¿Por qué? Porque fragmentados somos más débiles, ¿no? El triángulo de litio, que está aquí al lado de nosotros, está quebrado en 3 países, y mientras el imperio tenga dominio hegemónico o democrático sobre uno de ellos, tiene influencia sobre los otros. Y es lo que nos está pasando a nosotros. ¿Por qué Argentina recibió tanto dinero de fondeo a través de diferentes fundaciones para que ganara Milei?
Porque si se une Argentina con Brasil, se unen los cautos de todos los ríos que pudiera atravesar el continente, y eso nos da un poder económico y político gigantesco. Por supuesto que Estados Unidos no lo puede permitir. Entonces es muy raro su trabajo, porque ustedes al mismo tiempo que tienen que pensar en el ciudadano de base, en la mamá trabajadora de todos los días, en la plantación, en la resolución de problemas básicos, que tengan agua, luz, comunicación, que estén informados, que entiendan la importancia. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que tener una conciencia social mayor. Aquí, esta es mi gran lucha de este momento histórico. Si nosotros no aprovechamos este momento histórico para formar un gran bloque geopolítico americano, hispanohablante y lusoparlante, vamos a perder la oportunidad. O sea, este es el momento histórico para que nosotros reorganicemos un proyecto, y qué bueno que hay tantos participantes internacionales, para que nosotros alineemos nuestros intereses como bloque geopolítico. Porque si no, ¿qué va a pasar? El siguiente siglo es el siglo chino, por lo menos va a ser el siglo chino. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Otra vez países de segundo o tercer nivel? Necesitamos formar bloques geopolíticos. Entonces es muy difícil, y este es el trabajo de los líderes, entender que su responsabilidad está en las comunas, pero tiene que tener aspiraciones de bloque geopolítico, porque solo el tamaño nos dará la fuerza. Si nosotros sumáramos todos los que hablamos portugués y español, que aparte voy a hacer el paréntesis, que entre el portugués y el español existe 99% de compatibilidad. Hay muy pocos idiomas en el mundo que son tan compatibles. Lo digo yo como brasileño, mexicano, venezolano. O sea, es muy raro que dos idiomas tengan tanta compatibilidad. Además, culturalmente somos muy compatibles en temas de creencias, de cultura y formación histórica. Tenemos raíces muy similares de cómo nos deshicimos o no del colonialismo, ¿no? Esa compatibilidad nos da un bloque geopolítico poderosísimo. Pero tenemos que crecer nosotros con una idea de defensa soberana, pero de ambición de crear un bloque geopolítico mayor. Porque un país de 28 millones de habitantes nunca va a competir con productividad de un país de 1.400 millones de habitantes. Y digo, quiero mucho a China y se me hace un gran ejemplo, pero yo quiero esa gloria para nosotros. O sea, yo quiero esa superioridad para nosotros, yo la quiero vivir. Yo quiero que mis hijos tengan esa calidad de vida, esa tecnología, ese bienestar, esa seguridad, que puedan aspirar a libertad y sueño, la verdadera libertad, la libertad práctica, positiva en el mundo, no la libertad metafísica prometida, hegemónica. Entonces mi recomendación para ustedes es esta. Yo sé que es difícil, pero ustedes son líderes. Y un líder se mide también por su responsabilidad. Y ustedes no la tienen fácil, porque además de tener que trabajar con pocos recursos y dificultades en las bases comunales, ustedes tienen la responsabilidad de estar informados y tener una visión clara. Porque, se los digo ahorita, para que la gente trabaje en cosas básicas, tienen que entender que ese trabajo básico que están haciendo apunta a algo más grande. Freud, que es un psicoanalista austriaco hace muchísimo tiempo, decía que vivir en sociedad es tener un horizonte colaborativo. Un horizonte colaborativo. Lo que ustedes tienen que transmitir a la comuna es que cada vez que reparan una tubería, cada vez que arreglan una plantación, cada vez que ayudan a reparar un techo, hay un horizonte colaborativo al que estamos trabajando. Ese es el horizonte que tenemos que comunicar. Ahorita nosotros tenemos que poder ofrecer a la gente un futuro viable, deseable y construible, del cual todos vamos a participar. Nosotros tenemos que ser capaces de inspirar a la gente. ¿Por qué trabajar? ¿Por qué ayudar a tu vecino? ¿Por qué reparar la tubería? ¿Por qué cuidar la calle? ¿Por qué recoger la basura? ¿Por qué tratar bien a los niños? Porque estamos construyendo un horizonte colaborativo. Esto es fundamental, porque esto es el antimito individual. El mito liberal por excelencia, y digo, la verdad es que también lo expresaste muy bien, porque el liberalismo tiene dos caras, que son dos caras de la misma moneda, que es el conservador y el progresista. Pero los dos son liberales. Los dos parten de metafísica liberal, los dos son individualistas y los dos defienden el capital como metamodo de producción. Nosotros no. Nosotros defendemos otro modelo. Nuestro modelo no es el individualista. Nuestro modelo es el colectivo. Nosotros entendemos que nadie se hace solo. No sé si la han visto, pero la serie esta nueva que viene de Argentina, del Eternauta, tiene exactamente ese mensaje. Nadie puede solo. Nadie se cuida solo. O sea, el ser humano, a diferencia de muchos animales, es inútil, completamente inútil, los primeros 30 años de su vida,
y luego los últimos 30 también. Nos necesitamos profundamente los unos a los otros. Entonces, ¿qué es hacer una comuna? Es hacer que la gente entienda que trabajamos siempre los unos para los otros, pero en construcción de un horizonte colaborativo, deseable, viable y construible del que todos vamos a participar. Bueno, buenos días, mi nombre es Hansel Forero de Colombia, y a propósito de que hoy se está conmemorando los 80 años de la victoria del Ejército Rojo contra el fascismo, que es un aplauso para esta conmemoración. La pregunta, bueno, serán dos preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar el neofascismo y las expresiones similares a las que pues, nos enfrentamos como generación? Y que desde su perspectiva, ¿cómo considera que la debemos enfrentar, la debemos combatir? Híjole, aquí voy a dar una respuesta muy controversial. Nuestro enemigo en este momento histórico es el liberalismo. El liberalismo, ¿qué es el fascismo? El liberalismo contra la pared. Cuando tú pones el liberalismo contra la pared, saca la escopeta y se cambia el nombre a fascismo. Eso es el fascismo. El fascismo es el liberalismo contra la pared. El fascismo es la cara combativa, violenta, brutal, genocida del liberalismo. Pero yo no hago esa gran distinción de, el fascismo es una cosa, el liberalismo es otra, porque inclusive menciona que eres de Colombia, ¿no? Una disculpa, pero llamar a la oposición neofascista es permitir que el liberalismo se plantee como solución. Y el liberalismo nunca es la solución al fascismo. El liberalismo produce el fascismo casi como hecho histórico. Y esto está, es nada más estudiar la historia de la Segunda Guerra Mundial. Estas son las propias contradicciones internas del fascismo, lo que requieren del liberalismo, lo que requiere el fascismo como su frente combativa. Entonces, en este momento histórico, claro, hay expresiones a lo mejor más radicales o más violentas del liberalismo. Pero, por ejemplo, el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza no es fascista, es liberal. O sea, Joe Biden lo estaba financiando. Es liberal, es profundamente liberal, no es fascista. Esto es, no les podemos dar esa salida fácil. Porque en el momento que tú creas una categoría nueva, los liberales dicen, no, yo no soy como ellos, yo soy más moderado, ¿no? Yo defiendo, Hitler era vegano y defendía los derechos de los animales, y era pintor, pintaba horrible, pero era pintor y vegano y defendía los derechos de los animales. Me disculpan, pero no le voy a dar esa puerta fácil al liberalismo. El problema que tenemos hoy en día y los frentes armados que tenemos hoy en día son consecuencia de la lógica del capital. Y esto también se sabe desde Lenin y Stalin. La lucha de nosotros no es fascismo, progresismo, conservadurismo, no, es capitalismo contra comunismo. Y claro, hay muchos teólogos y muchos grandes que trabajan con teoría, Gianni Varoufakis, que dicen, es que ahora es tecnofeudalismo, ¿no? Entonces le acaban poniendo todas estas nomenclaturas, que digo, está bien como herramienta académica para investigar y ver sus peculiaridades en un momento histórico, pero las bases materiales que los producen, ahí están en el Capital, están en los 3 tomos del Capital, están en la crítica al proyecto de Gotha, ahí están. No han cambiado fundamentalmente. La tecnología ha cambiado, el lenguaje ha cambiado, las generaciones han cambiado y eso permite darle nuevas interpretaciones, pero como modo de producción, es la propiedad privada del medio de producción lo que necesita de mecanismos, de imperios depredadores que roban o mano de obra barata o recursos baratos para sostener su hegemonía y producir capital. Eso es fascismo, bajo las 14 reglas de Humberto Eco, no necesariamente. Lo que sí es interesante es estudiarlo como formaciones históricas. Entonces, yo no le voy a dar la salida fácil a esta violencia que se está llevando a cabo en el mundo en diferentes frentes, porque es culpa del liberalismo. Sus expresiones más violentas, pongan el nombre que quieran, pero nuestro enemigo es la formación liberal, es la propiedad privada del medio de producción. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros como pensamiento crítico es una caja de herramientas que nos ayude a entender que cualquier cosa que tú estás leyendo, cualquier cosa que tú estás viendo, cualquier cosa que tú estás estudiando, viene de algún lugar. ¿Y de dónde vienen esas ideas? ¿Por qué se presentan como saberes? ¿Por qué se presentan como ciertas? ¿Quién la cuenta? ¿No? ¿Quién se beneficia? La frase está antigua en latín, cui bono. ¿Quién se beneficia de lo que tú estás leyendo, lo que tú estás consumiendo? Mi recomendación, mientras más variadas y de primera mano sean las fuentes, mejores.
O sea, siempre hay que investigar de muchos lugares diferentes. De hecho, casi creo les diría que hoy en día la verdad lucha en contra de la comunicación. Porque es, oye, en un periódico dice esto, en otro periódico dice esto, en otro periódico dice esto, en otro dice otra cosa, y en un tabloide tal cual, y en un blog vi otra cosa, y alguien más comentó otra cosa. Entre esas 5 versiones hay algo de verdad. Entonces, si realmente quieren entender sobre geopolítica, es muy complejo, porque tienes que leer múltiples opiniones para encontrar casi como si fueran detectives. De, oye, ¿y Estados Unidos por qué no habló de este detalle? ¿Y Irán por qué hizo tanto énfasis en este detalle? Oye, y Inglaterra al mismo tiempo mencionó esto. Y China por otro lado sacó un reporte de esta cosa. ¿Qué hay? ¿No? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde están los vestigios de realidad entre ese medio? Pues mi recomendación sería esta. Y para ser creadores de contenido de geopolítica, yo les soy sincero, es muy difícil el papel de creador de contenido. O sea, sobre todo porque yo les cuento como experiencia personal. Todo está bien como creador de contenido mientras lo que hagas sea pura crítica. Pero en el momento que tú tengas convicción a un modelo, convicción a un futuro, y empieces a presentar propuestas, es cuando vas de caída. Pero realmente lo que necesitamos nosotros es gente convicta de un camino hacia adelante. Y eso es muy costoso en redes sociales. O sea, duele mucho, produce mucho ataque, es complicado defender algo. Mientras tú solo seas crítico no pasa nada. Digo, inclusive incluyo a mucho marxista contemporáneo que dice, no, eso no es marxismo de verdad, no, eso no es comunismo de verdad, no, eso no es para nosotros, no, eso es autoritarismo, ¿sabes? Digo, mientras sea crítico de todo, no pasa nada, les van a seguir dando espacios. En el momento que tú digas, no, oye, espera, la historia es accidentada, los intentos revolucionarios van a pasar 100 veces, nada más tiene que funcionar una vez. O sea, cuando entiendes realmente la dialéctica de la historia como un proceso accidentado, pues te comprometes con una dirección, aceptando y siendo autocrítico de tus propios errores. Pero eso no pasa mucho. Lo normal es que la gente en redes sociales sea crítica de todos, y ser crítico de todos es caer al nihilismo posmoderno del capital. Y está perfecto. Al capitalismo le encanta la gente sin esperanzas. Le encanta. Porque mientras tú estés desesperanzado, estás consumiendo, endeudándote, porque no ves un mañana. Entonces no hay nada que construir. Pues ahí estás, endeudado, comprometido, no inspiras a nadie, no te rebelas contra el sistema y eres una víctima más. Y le encanta eso al capital. Nosotros no. Nosotros tenemos que tener una visión, tenemos que tener esperanza y tenemos que tener convicción de trabajo. Entonces, si esa es tu convicción para hacer creación de contenido, te deseo mucha fuerza y mucha resiliencia, porque es una variedad de subida pesada. Y de nuevo, tengan siempre mucho cuidado en balancear la praxis, o sea, trabajar en el mundo material contra perderse en el postureo ideológico. O sea, recuerden que nosotros somos marxistas, somos materialistas, nosotros queremos trabajar en el mundo, nosotros queremos transformar el mundo. Los filósofos solo han tratado de entender el mundo cuando el punto es cambiarlo. ¿Por qué? Porque cambiando las bases materiales se cambia lo que se entiende también. Hay que trabajar en la comuna, hay que resolverle la vida a la gente, que la gente tiene que entender mientras trabaja que lo que hace beneficia al vecino y lo beneficia a él también. Y mientras estamos beneficiando a los vecinos, construimos un país. Y mientras construimos un país, nos hacemos amigos del país de al lado y nos ayudamos juntos. Porque compartimos un horizonte colaborativo. Ese debería ser el proyecto. Continuamos la ronda de preguntas. Bien, excelente saludo, camarada Joan, camarada Kelly, Diego, bienvenido a este rincón de la Patria Grande. Excelente 80 aniversario de la victoria del primer país socialista contra el fascismo, que nos evitó un invierno nazifascista sobre todo el planeta. Mi pregunta va dedicada sobre un término que tú en redes utilizas mucho cuando hablas del metamodo de producción chino que se diferencia del capitalista, haciendo todo un esfuerzo para diferenciar esta frase típica de China es capitalista, entendiendo que no es enteramente socialista, pero es un metamodo de producción que se diferencia. Pero tú dices que un gran aporte del acervo de este metamodo de producción chino es la tecnología política. Quisiera que nos dieras una apreciación sobre qué es la tecnología política, porque a la Escuela de Liderazgo esto es parte de su estudio cotidiano. Y quisiera que nos dijeras qué tecnología política, a partir de tu concepción, observas en Venezuela, cuál estamos desarrollando. ¿Es la común parte de esa tecnología política? ¿Cuáles son esos métodos que ustedes observan haciendo un parangón entre esa tecnología que ves en China y la que ves acá en Venezuela? Muchas gracias. La pregunta que quería, camarada, ahí te va, eso es importantísimo, ¿no? O sea, en la batalla digital, si es que existe tal cosa, yo discuto mucho el término,
China es como el gato de Schrödinger, ¿no? Y yo no sé si la gente está familiarizada con el concepto de física. Schrödinger, el gato de Schrödinger es un gato que al mismo tiempo, porque está encerrado dentro de una caja con una bomba, mientras no abras la caja, el gato está muerto y vivo. Depende cómo quieras justificar la causalidad, la relación cuántica y demás, ¿no? Entonces ese concepto del gato de Schrödinger es lo que los capitalistas usan para China. Entonces, China es un comunismo-capitalismo de Schrödinger. Lo que me gusta de China es capitalismo y lo que no me gusta de China es comunismo. O sea, ideológicamente hablando es el problema que se ha plantado en medios, ¿no? Entonces, China sacó 700 millones de personas de la pobreza. Es porque Deng Xiaoping abrió la economía. Digo, alguien que no sabe historia y no sabe China, pero puede ser muy fácil, ¿no? China no tiene democracia. Es que el Partido Comunista Chino es autoritario. No, respuesta de meme. 2 respuestas de meme. Tanto para bien como para mal respuestas de meme. ¿Cuál es la realidad? Y esto, no lo digo yo, lo dice el Partido Comunista Chino, que si alguien sabe de su propio método histórico y su proceso histórico, son ellos, no yo. Es un nuevo metamodo de producción con orientación socialista. Entonces, es decir, no es un socialismo de verdad. Pues digo, para decir eso, estás partiendo del supuesto a priori filosófico de que son categorías cerradas. O sea que el capitalismo, socialismo y comunismo son categorías positivas medibles, con referentes históricos que se cierran en una categoría. No, son formaciones históricas. Recuerden esto, el comunismo no es utópico. O sea, esto se supera después de la Unión Soviética, el de que, el comunismo es el destino inevitable de la humanidad. No, puede acabar mucho peor. Nos podemos matar entre todos. Puede ganar el liberalismo y empezar una tercera guerra mundial ahorita y nos vamos todos de cara. Se puede poner peor. Hay que hacer algo al respecto. Y estos intentos de nuevas formaciones socioeconómicas es la manera en cómo nosotros vamos entendiendo nuevas maneras de organización. Pero para hacerlo necesitamos trabajar en el mundo material. Y ahí es donde entra la segunda parte de tu pregunta sobre la tecnología política, ¿no? Entonces China merece el título de nueva formación socioeconómica con orientación socialista. ¿Por qué? Si tú lees la Constitución china, los primeros 50 artículos prácticamente son sacados de Marx y Engels. O sea, la Constitución china claramente tiene una orientación socialista. Claramente. Podríamos discutir exactamente en qué punto un grano de arena se vuelve una duna, ¿no? O sea, en qué punto tú dices es suficiente tecnología política para que ya no sea capitalismo y sea socialismo. O sea, en qué momento se hace ese corte categorial que filosóficamente hablando es muy difícil de hacer. ¿En qué momento? Pues por eso, nueva formación socioeconómica con orientación socialista. ¿Qué pasa en ese proceso de la orientación? Se produce nueva tecnología política. Hay un caso en específico que creo que es muy similar al de ustedes, que voy a usar para hablar de Venezuela, que en China se hace una revolución agrícola brutal. Una de las primeras cosas que le da posibilidad de soberanía a China es superando el siglo de la vergüenza, tener soberanía alimenticia. Esto fue importantísimo y surge desde las comunas. El hecho de que tú le puedas dar de comer a toda tu gente con tu capacidad productiva, mientras la tierra se entienda como un bien comunal, son las bases de la construcción de la China moderna. Y esto está directamente vinculado con el trabajo de ustedes. Yo por eso hice la hipótesis anterior. Mao, Deng Xiaoping y ahora Xi Jinping. Tuvieron a Chávez, ahora tienen a Maduro y van a tener ustedes como líderes del futuro. Ahorita, ¿en dónde hay que trabajar? En la soberanía. Soberanía alimenticia, soberanía de salud, soberanía militar, soberanía energética, soberanía. Y eso se trabaja desde las comunas. Entonces, claro, ustedes también están trabajando con tecnología política, pero hay que entenderla como un proceso histórico que va a tomar tiempo. Yo no quisiera descalificar el proceso bolivariano simplemente por decir que todavía existe la propiedad privada. No es un proyecto socialista. Tiene orientación socialista. Yo cuando entrevisté personalmente al presidente Nicolás Maduro, yo le pregunté, ¿es Venezuela un país socialista? Y dijo, todavía no. Pero la orientación claramente está. Hay que trabajar en la superación dialéctica del metamodo de producción. Aquí les voy a dar una frase que es tal vez complicada de entender, pero me es importante comunicárselas y de verdad no la tomen como algo que, no entiendo, está muy difícil. Tómensela como una tarea para que la entiendan. Nosotros, además de materialistas, somos dialécticos. ¿Qué significa la dialéctica? Superar contradicciones, en un proceso muy simple. Superar contradicciones. ¿Qué es lo que hace el pensamiento dialéctico? Yo quiero superar aquello que niego en su punto más alto.
yo quiero superar aquello que niego en su punto más alto. De hecho, en su momento Lenin lo dijo, ¿qué es el socialismo sino la propiedad comunal de lo que ahorita es capitalismo y propiedad privada? No es, o sea, esto es rarísimo. Y es raro porque nosotros venimos de una mentalidad de lucha, de resistencia, y por supuesto somos antiimperialistas, pero el comunismo no es anticapitalista, el comunismo es postcapitalista. Supera aquello que niega en su momento más alto. Supera aquello que niega en su momento más alto. China supera el capitalismo en su mejor capacidad de producción. Marcas de carros como BYD son mejores que Tesla y son comunistas. Tienen orientación socialista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar nuestra capacidad productiva, desarrollar nuestra capacidad industrial, tener ingenieros, científicos, profesores, investigadores. O sea, necesitamos realmente una verdadera meritocracia tecnocrática, con líderes para el futuro, más allá de burócratas, porque nosotros necesitamos superar aquello que negamos en su punto más alto. O sea, no vamos a ganarle al capitalismo porque somos moralmente superiores. Me disculpan, pero suena bonito en teoría. Palestina es moralmente superior a Israel en todos los sentidos, pero no por eso le va a ganar. Nosotros vamos a ganar las luchas en las cuales seamos materialmente superiores. Necesitamos ser mejores que aquello que negamos en su punto más fuerte. Por eso China me parece un ejemplo increíble. Si algo les voy a dejar de tarea, estudien China. Estudien China. Estudien China, por favor, estudien China. Estudien China. Nunca habíamos tenido un ejemplo como tal. No es inmediatamente replicable. No es inmediatamente replicable. Pero nosotros como investigadores y líderes vamos a tener por lo menos por los próximos 50 años la tarea de entender qué pasó en China, cómo lo lograron y qué podemos aprender de ellos para replicarlo. Y la comuna es un lugar perfecto para empezar, porque además ellos lo hicieron hace 50 años y está todo documentado. Todo documentado. Vayan a investigar las TVS, la SASAC, las comunas que hicieron ellos también, la revolución agrícola, la soberanía alimenticia. O sea, investiguen esos procesos, están ampliamente documentados. Y para la parte de democracia hay un libro muy bueno que se llama La democracia que funciona, que es un libro blanco que fue publicado en el 2021. Es abierto, está gratis en internet en PDF, está traducido al español, yo trabajé con la embajada, se llama La democracia que funciona 2021 de parte del Partido Comunista Chino. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Soy Galeano de México, de la unidad 2. Son dos preguntas también por parte del compañero Ignacio Garraza, argentino residente en Venezuela, de la Nada Rebelde. La primera es de México. ¿Cuál debe ser la postura de Claudia Sheinbaum ante Estados Unidos, la Agenda 2030 de la ONU y también sobre esa cuestión del extractivismo con el fracking, digamos, con las industrias chinas y también norteamericanas? Y una pregunta como agregada de esa pregunta es si hay una transición energética realmente, digamos, como una alternativa, ¿no? Porque el petróleo está a lo que da. Y la pregunta del compañero de Argentina es: en el marco de la nueva fase del sistema capitalista digital y financiero, ¿se puede pensar que las horas que utilizamos en el teléfono generan riquezas? Es decir, trabajando, se extendería la jornada laboral, el capital no socializó los medios de producción. ¿Y qué estrategias nos planteamos para que en nuestros teléfonos circule contenido revolucionario que plantee acciones revolucionarias? Sí, todo eso, compañero. Gracias. No, nada más eso. Nada más. Gracias. A ver, vamos por partes. Por parte de México, en referencia a la relación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con Estados Unidos. Y esto, para la gente que no esté familiarizado con la realidad mexicana, se dice que México nació demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos. Y esa es su condena, ¿no? O sea, ser vecinos de Estados Unidos es terrible. Y esto no lo digo yo, lo dice desde Harry Kissinger, que es una reencarnación de Satanás en la tierra. Harry Kissinger decía que lo único peor que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado. Porque literalmente eres el primero que sacrifica cuando van mal las cosas. Y si no me creen, pregúntenle a Europa ahorita. O sea, Europa fue sacrificada como tributo ritualístico al imperio porque Estados Unidos necesitaba que Europa perdiera competitividad para seguir vendiendo su basura sin tecnología. Entonces, ser aliado de Estados Unidos es sumamente peligroso. Pero el problema de México es que México está demasiado cerca. O sea, la balanza comercial que tiene México con Estados Unidos es de dependencia vital. Pues, ¿qué necesita México? Soberanía industrial. Soberanía industrial, producción y desarrollo de capacidades productivas. Recuerden esto, superar lo que negamos en su momento más alto.
Si nosotros no tenemos capacidad productiva, siempre vamos a ser dependientes y además susceptibles a los bloqueos. Si tú no puedes producir tu jabón, tu papel higiénico, tus cosas básicas, y no puedes producir tus celulares, no puedes producir tus propias redes sociales, en cualquier momento te lo quitan. Tú te tratas de rebelar, adiós. Entonces, soberanía, soberanía, soberanía. ¿Cómo se hace soberanía? Desarrollo de las fuerzas productivas. Porque además las fuerzas productivas generan riqueza colectiva. Si se hacen desde nuestro modo de producción, genera riqueza colectiva y dignidad para la vida del trabajador. Entonces, soberanía, 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 desarrollo de fuerzas productivas nacionales. Y poco a poco ese proceso se tiene que ir dando de deslindarse de esa dependencia de Estados Unidos. Obviamente yo entiendo, soy muy realista. Yo he entrevistado, por ejemplo, a Marcelo Ebrard y he platicado con mucha gente de la alta cúpula de México. Es sumamente complicado, porque tienes el fusil aquí. Entonces, tiene que ser un proceso histórico, tiene que tener tiempo. Me parece que la presidenta Claudia ha defendido la soberanía de México en una serie de asuntos y debe de tener ella un termómetro de cuáles son las peleas que puede comprar y cuándo. Porque complejo el tema, digo, seamos claros. La mayoría de los países del mundo son neoliberales y están sometidos al interés del imperio. La mayoría. En contra de la voluntad del pueblo. Inclusive en contra de la voluntad de sus dirigentes. Pero el problema es que cuando un dirigente revela realmente sus intenciones de independencia y soberanía, le hacen un golpe de Estado, una revolución de colores, le ponen un candidato financiado por la derecha y se acaba el cuento, ¿no? Entonces, hay que ser muy precavidos, porque muchas veces nuestras ambiciones revolucionarias son muy idealistas, pero no son compatibles con la realidad. Hay que tener procesos históricos, hay que ser estratégicos, hay que entender cuáles son las batallas que merecen la pena y en qué momento. ¿Okay? Para la segunda pregunta del tema de redes sociales, digo, la verdad es que también como comenté a la camarada, yo rechazo un poco el concepto de tecnofeudalismo, porque realmente lo que decías, ¿no? Pues, digo, trabajas para Rappi y eres emprendedor, porque eres propietario de los medios de producción, para nada. El que trabaja para Rappi es un proletario precarizado, peor que los niños que limpiaban chimeneas en el siglo pasado. Peor, no tienen seguro de gastos médicos, no tienen carga tributaria, si se accidentan se mueren, o sea, no hay nada, no los cuida nadie, ¿no? Y son dueños de la moto y del casco, pero por Dios, si el negocio ahí está en conectar la demanda con la oferta, en conectar el comprador con el vendedor, o sea, el pobre que hace el transporte está precarizadísimo. Entonces, no romanticen la uberización de la economía, que es supuestamente democratizar los empleos. Cualquiera puede trabajar, cualquiera puede gestionar su tiempo. No. Si la decisión es entre vender tu fuerza de trabajo y morir, no eres libre. Porque la muerte nadie la quiere. Tener que decidir entre trabajar o morir de hambre no es libertad. Ese concepto de libertad no es aceptable, no tiene bases ontológicas. Entonces, para nada. La uberización de la economía es una victoria descentralizada del modo capitalista de producción. Buenos días, bienvenido camarada Diego, mi nombre es Grismar Cabello. Mi pregunta es la siguiente. En Venezuela hemos avanzado como país socioproductivo. Con todo y sanciones hemos llevado a cabo la unificación de las comunas para mejoría del país, uniéndonos como pueblo y como hermanos revolucionarios, llevando las doctrinas y pensamientos de Simón Bolívar. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay de llevar a los países latinoamericanos hermanos y la unificación y la metodología comunal para la mejoración del socialismo y el avance socioproductivo dentro de las comunidades para sobresaltar en los mercados internacionales del mundo? Y mi segunda pregunta, debido a su conocimiento internacional, ¿qué consejo nos da para internacionalizarnos de manera productiva con propósito Venezuela mejor? ¿Y qué es ser revolucionario para usted y cómo nos ve en 6 años? Vale, a ver, la primera. Definitivamente hay mucho que aprender y mucho que enseñar, pero yo creo que es prácticamente el mismo consejo que di sobre China. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué es la realidad material concreta de cada país la que va a determinar cuál es su proceso revolucionario histórico? Entonces, yo no creo en las soluciones prehechas. Yo no creo que, por ejemplo, China hizo los procesos de TDS, vamos a copiarlos. No, hay que estudiarlos, hay que aprender sobre ellos, hay que estar conectados con nuestra gente, en la calle, en las comunas, en los pueblos, y ver qué aplica de aquello que estamos viendo. Entonces, igual, para ustedes que vienen de otros países, seguramente es un enorme aprendizaje, hay muchísimo que aprender de este proceso revolucionario, pero hay que adaptarlo.
y ustedes tendrán que adaptarlo a su proceso propio, a su realidad material concreta. La geografía es diferente, la disponibilidad de recursos minerales es diferente, la formación de la gente es diferente, las subjetividades históricas son distintas, ¿no? Compartimos mucho, pero hay que ser respetuoso con las peculiaridades. Entonces ahí nuestro trabajo como líderes es constantemente estar bien informados, bien educados, como tecnócratas, ingenieros, científicos, matemáticos, investigadores. Hay que estar bien formados. Antes de ser burócratas y filósofos, hay que tener carreras prácticas. Esa sería mi recomendación. Yo trabajo con la parte industrial primero y estudié filosofía tarde en mi vida, pero mi formación es práctica. Entonces ustedes también enfóquense en la práctica y complementen con teoría. No se pierdan en la teoría, no se pierdan en la burocracia y olviden la práctica. La práctica primero, las bases materiales primero. Nosotros somos materialistas, nosotros trabajamos con la gente, nosotros queremos un futuro próspero, digno, al que todos queremos aspirar y construimos juntos. Hay que estar conscientes, hay que ser inteligentes para ver cómo aprendemos de eso y cómo lo aplicamos para nosotros. Y la segunda parte de la pregunta la olvidé, perdón. Ya, ¿cómo entiendo yo la parte del proceso revolucionario? Mira, es rarísimo, porque yo creo que es bien difícil esta pregunta. Yo se los comparto porque es un proceso interno de lectura. Y aquí es donde me debato yo el rol del sujeto contra la historia. O sea, nosotros somos sujetos de la historia o la historia la produce el sujeto, ¿no? Y aquí mi respuesta actual es que las causas son consecuencias de otras cosas y las consecuencias son causas de otras futuras consecuencias. O sea, la cadena causal de la historia, tú puedes ser hoy consecuencia y mañana causa. Pero hay que entendernos como consecuencia para entender nuestra libertad de producir nuevas causas. ¿Okay? O sea, lo voy a tratar de bajar a palabras coloquiales porque creo que me la mamo. Es como, por ejemplo, a mí me hicieron mis papás. Yo nací en Brasil, en una familia de clase baja. A mí me educaron bajo la Iglesia Católica. Yo aprendí una serie de valores. Yo busqué mi educación. Tuve el privilegio de tener una buena educación. Conseguí un empleo. Trabajé en una empresa multinacional y aprendí en ese trabajo que mi manera era competir contra la gente que estaba alrededor de mí para ser más listo que ellos, tener mejores puestos que ellos, atender mejor a mis jefes y aspirar a un sueldo mejor. Yo aprendí eso. Yo soy en gran parte consecuencia de esas causas. Eso me produjo lo que soy hoy. Pero después me casé con una esposa a la que amo mucho, que por cierto hoy cumplo 16 años de casado, tengo 2 hijos. Felicidades a ella solamente ella merece el aplauso. Yo la estoy pasando increíble, ella me tiene que aguantar. Entonces el caso es que tuvimos 2 hijos. Mi primer hijo mayor, Paulo, nació en São Paulo, se llama Paulo, en Brasil, y él nace con una enfermedad muy rara. Él nace con una mutación genética que le produce una discapacidad gravísima, o sea, le produce una neurodiversidad y está dentro del espectro autista, pero es por una mutación genética. Y yo cuando lo veo a él como papá, pues lo quiero salvar. O sea, yo quiero que él tenga una vida digna, pero yo me doy cuenta que él nunca va a poder trabajar. Y cuando yo como papá me doy cuenta que mi hijo no va a poder trabajar, yo digo, ¿qué pasa con la gente que no puede trabajar? Se muere de hambre. Porque bajo el capitalismo, el que no produce, no es. En el capitalismo, la brutalidad del sistema es que tú eres lo que produces, solamente, en contra de los otros. Entonces, cualquier persona con una capacidad diferente no vale en el capital. Entonces, mi espíritu revolucionario, mi revolución, me la produjo mi hijo. Y seguramente ustedes, cada uno de ustedes tiene una historia particular de qué es lo que les produjo su proceso revolucionario. A lo mejor ustedes no tuvieron la misma suerte que yo tuve y ustedes desde el principio tuvieron una escasez o un problema que les puso un límite para su aspiración de vida, que les dejó claro que la libertad no era como te la pintaban, que tú no tenías acceso a las oportunidades. Tal vez te discriminaron como mujer, o por tu color, o por tu género, o por tus preferencias, o por tus creencias, o tal vez naciste en la miseria y no tenías ni siquiera acceso a educación. Cada uno de ustedes tiene esta conciencia revolucionaria por una condición material que se la produjo. Entonces, nosotros somos consecuencia de causas anteriores, pero ahora viene nuestra responsabilidad. A mí me tocó un hijo con este problema genético, pero yo no lo voy a dejar así. Yo lo que quiero hacer es, antes de morir, asegurarme que él y otros niños con la misma condición tengan acceso a una vida digna y tengan acceso a salud y bienestar y respeto, un lugar en el mundo. Y eso lo encontré en Marx.
Eso lo encontré en lo que hago hoy en día. Y seguramente ustedes por eso están aquí, porque quieren que las personas que los rodeen y ustedes mismos tengan acceso a una vida digna, que es lo que aspiramos todos, a un futuro, horizonte colaborativo que vamos a construir todos juntos. Gracias.